estado pensando en cuanto a lo que nos corresponde a considerar en la serie que traemos de la carta a los Corintios, específicamente el capítulo 15, que ya tenemos varias semanas, y veía cómo esto, de alguna manera, hermanos, nos ayuda a pensar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que son mucho más trascendentes de las que a veces esperamos. Por ejemplo, sabemos que en nuestro país están sucediendo algunas cosas importantes, de hace un tiempo, y cada vez los anuncios más recientes nos ponen las expectativas de todo de punta. Y la incertidumbre parece ser la orden del día para nosotros los venezolanos. La incertidumbre, aquí más allá de decir cuál es la preferencia de lo que queremos, o de lo que nos molesta, o de lo que quisiéramos que sucediera. Sin embargo, es importante, hermanos, que el Señor ha hecho por su pueblo siempre lo que Él necesita. Y el más importante de esto es su problema con el pecado. Cuando nosotros entonces consideremos hoy, o lo que hemos estado considerando, lo que el Señor hizo a través de la muerte, de la sepultura, la resurrección de su Hijo, para el beneficio de su pueblo, esto de alguna manera nos ayuda a entender también que las cosas que suceden a diario para nosotros en nuestro contexto venezolano, el Señor no escatima ningún tipo de acción para ayudar y guardar a su pueblo. El Señor nos ha guardado de nuestro enemigo más, o ha resuelto nuestra situación con el enemigo más temible que tenemos. En este caso estoy hablando de la muerte. Aún entonces podrá ayudarnos en aquellos aspectos que conllevan nuestra vida diaria. Quiera el Señor entonces ayudarnos a entender los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo para elevar nuestras almas a las cosas más importantes y trascendentes que nosotros debemos entender, más allá de enfocarnos en solo el diario de nuestras vidas. Amén. Amén. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 34, para de alguna manera considerar estos aspectos que el apóstol está tratando en esta importante carta. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que tengo de vosotros,
que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque de algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un capítulo profundamente doctrinal. Es el más largo de toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Notando entonces los diversos problemas y carencias que mostraba esta iglesia, es interesante que Pablo gastó más palabras para aclarar y para ayudar a la iglesia en cuanto a que las dudas que tuvieran sobre la resurrección fueran disipadas. En la razón de que él escribe este capítulo nos lo dice el versículo 2, cuando él entonces les dice que él como el apóstol han estado predicando que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces vemos que algunos que asistían a la iglesia de Corinto estaban negando el hecho de la resurrección corporal de los muertos. Lo hemos dicho también antes que probablemente era por la influencia filosófica que existía en aquel tiempo, en aquella colonia griega. Platón, Aristóteles, Sócrates habían influenciado, por supuesto, a la sociedad en general, y los griegos no les gustaba pensar, era una actitud más bien, veían la resurrección corporal como una cosa para burlarse. Cuando Pablo predicó en la ciudad de Atenas, en Hechos 17, se nos narra, los filósofos estoicos y los epicúreos se burlaron de él cuando él mencionó sobre la resurrección. Debido a que la iglesia o los que asistían a la iglesia seguramente tenían la influencia de esta sociedad griega que no la creía sobre la resurrección corporal, entonces estaban hablando en la iglesia de que probablemente la resurrección no es algo importante para creer, no es algo importante para predicar, no es algo por lo cual esperar. Pablo entonces está ratificando el evangelio que les había predicado. En su primer párrafo del 1 al 11 de este capítulo le estuvo hablando de qué era el evangelio y aclarándole su contenido. En ese contenido es esencial la doctrina de la resurrección. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Hemos visto también que Pablo fundó su evangelio, no que lo inventó en el momento, no simplemente fue la construcción de una élite para dominar a algunos ignorantes, sino que más bien es la tradición más antigua que la iglesia, desde que se fundó, la tumba estaba vacía y los predicadores, los apóstoles empezando y luego los demás testigos predicaron: Cristo ha resucitado de los muertos. De los versículos 13 al 19, Pablo se pone a deducir lógicamente. Hermanos, pero piensen lógicamente, sean consistentes con lo que está diciendo. Si no existe resurrección de cuerpo, o no esperamos o eso no existe la resurrección corporal, Cristo no resucitó. Pero hay consecuencias de eso también. En primer lugar dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 7 consecuencias desastrosas, dice Pablo, si en verdad se puede comprobar o si el hecho de la resurrección no es verdad. 7 consecuencias desastrosas que él quiere que tengamos cuidado, o la consecuencia lógica. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el evangelio entonces, hermanos, uno de sus componentes es falso. Es un sinsentido.
¿Por qué? Porque lo que se ha predicado desde el principio, que es el Evangelio, es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ese es el contenido básico del Evangelio. Pero si los muertos no resucitan, dice Pablo, como ustedes están creyendo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el Evangelio es algo vacuo, vano. Por eso en el 14 él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Lo que estamos haciendo cada domingo acá en este púlpito, en todas las iglesias y que se ha hecho por durante 2000 años, predicando que Cristo resucitó, es sinceramente algo vano. Miren cómo es Pablo poniéndose en el lugar, ok, vamos a ponernos en tu posición, ayudándonos a pensar lógicamente. Si Cristo no resucitó, en primer lugar, la predicación es vana. Cristo no resucitó, primera consecuencia desastrosa. La segunda, que la predicación es algo vano. A algunas personas les gusta oír a ciertos predicadores porque de alguna manera, bueno, es que a través de esa charla yo me motivo, yo me instruyo, yo de alguna manera puedo sentir fuerza, ánimo y me ayuda a mejorar mi vida. Bueno, Pablo está diciendo, un apóstol, y admitiendo que esa manera de pensar es tonta. Que la predicación no tiene sentido, que pudiéramos agarrar cualquier otro libro o hablar de cualquier otro tema y si lo que queremos es motivar, animar, elevar autoestima, ok, habla de lo que tú quieras, pero no hables de la Biblia, porque la Biblia consiste en que Cristo resucitó, pero como Cristo no resucitó, entonces esto es algo vano, es una pérdida de tiempo, es lo que está diciendo o admitiendo el apóstol Pablo. ¿Siguen conmigo? Tercera consecuencia desastrosa, después del 14, que vana es la predicación, vana es también vuestra fe. Una de las cosas que los cristianos se sienten orgullosos es decir, nuestra fe nos anima, nos ha consolado, me ha ayudado en momentos difíciles. Ten fe, tengamos fe, vamos a salir de este momento, de este tiempo difícil. Tranquilo, Dios nos ayudará, Dios proveerá, dice la gente, Dios hará tal cosa, Dios aprieta pero no ahorca. Hay que tener fe, hay que tener confianza, ok. Pero lo que está diciendo Pablo es que si como Cristo estamos asumiendo, no resucitó, entonces Cristo, los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, es vana el tipo de predicación que se basa en esto y también es vana, vacía, vacua, una tontería, una cosa ligera, una cosa que no es buena estar enseñándole a los demás, la fe de la gente. Es una fe que no tiene sentido, es una fe que no tiene valor alguno de tratar de transmitir. Cuarta consecuencia desastrosa, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cuando él dice, hemos sido hallados falsos testigos, la cuarta consecuencia desastrosa de que Cristo no resucitó, está hablándose del cuerpo apostólico de los 12 apóstoles, de los 11, si decimos que Judas se suicidó y después del apóstol Pablo es parte del testigo de los 12 apóstoles. Nosotros sabemos, para aclarar a aquellos que no lo saben, que la fe cristiana, el cristianismo, el Nuevo Testamento, se fundamenta en el testimonio que dieron sus 12 apóstoles. Todo el Nuevo Testamento, la verdad escritural, la revelación de Dios, aparte del Antiguo, el Nuevo Testamento, está fundamentada en los testimonios que dieron los apóstoles del Señor Jesucristo, comenzando con la resurrección. Y luego toda la enseñanza ética que se desprende de este importante suceso está fundamentado en que ellos son testigos de Dios de que Él resucitó a los muertos. Entonces, pero como ellos son testigos de una cosa que no sucedió, ellos son falsos testigos. Y falsos testigos son personas inmorales que no vale la pena seguir. ¿Cómo podemos seguir nosotros? Ni siquiera para, de alguna manera, aprender una ética cristiana buena y fundamentada sobre unas personas que son unos mentirosos. Los primeros que tienen que aprender la ética serían ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuarta consecuencia desastrosa, los apóstoles murieron por una tontería, ya que todos fueron perseguidos y sacrificados prácticamente,
y ellos fueron falsos testigos. Una cuerda de mentirosos, unos fanáticos torpes diendo su vida por algo que no tenía sentido. Imagínate la consecuencia que es de que no haya resurrección de muertos. Quinta consecuencia desastrosa, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ya lo dijo. Quinta consecuencia, aún estáis en vuestros pecados. Porque el Evangelio, con sus hechos históricos que estuvimos hablando la última vez, tiene un significado teológico que en el versículo 3 del capítulo 15 nos dice: Cristo murió por nuestros pecados. Teníamos una deuda con Dios. La ira de Dios se inflamó y está sobre todos los hombres por causa del pecado. Pero la Biblia dice desde Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es el contenido del Evangelio. Pero si Él no resucitó, eso es una tontería, nuevamente lo repito. Estamos en vuestros pecados, estamos condenados, tu conciencia está todavía sucia, cargada del mal que hemos hecho. Sexta consecuencia desastrosa de que los muertos no resucitan, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso está hablando de todas aquellas personas en el pasado, hasta el momento que él escribió, hasta los que han muerto ahorita. La consolación cristiana siempre se ha basado en decirle a aquellos que han muerto en Cristo y a sus familiares, a sus seres queridos que están dolidos por la partida de ese ser: hermano, regocíjate, porque gloria al Señor, Él prometió que tu familiar que murió en Cristo volverá a vivir. Esa es, hermana, la esperanza cristiana. 1 Tesalonicenses 4 dice que así nos debemos animar, que así nos debemos motivar, que la muerte, ese enemigo terrible al cual todos nosotros tenemos una cita ineludible, tarde o temprano va a llegar, pero que la podemos mirar con dignidad y con esperanza porque Cristo resucitó. Pero si no resucitó, ellos perecieron y nosotros también pereceremos. De la séptima consecuencia desastrosa es que si esta vida, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, te estamos esperando por alguien que está muerto, hermano, que no resucitó nada, que por supuesto no va a regresar. Eso es parte de la mentira que se ha estado construyendo en el tiempo. Y si en esta vida, versículo 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces lo que damos es lástima. Somos los más dignos de lástima por tanta torpeza, tanta ingenuidad y tanta ignorancia. Esa es como un paréntesis que hace Pablo hablando de la doctrina de la resurrección y diciéndole: hermano, si dudas de eso, mira todas las consecuencias reales. No tiene sentido llamarse cristiano. No tiene sentido fundar una iglesia, reunirse cada domingo. No tiene sentido, ya lo he dicho antes. Ahora, a partir del versículo 20, ya Pablo se ha puesto, vamos a ponerlo en la posición de que, ok, no hay resurrección de muertos, todo esto es una mentira. Pero entonces ahora él toma, gracias al Señor, su autoridad apostólica para entonces, pero eso es una falsedad. Vamos a hablar ahora de los beneficios de que Cristo resucitó. Y esto es algo importante que para la consolación de nosotros como los creyentes. Versículo 20. Él empieza con estas frases, par de frases adversativas, o sea, contradice todo lo que viene deduciendo. Mas ahora, o puede decirse sin embargo, en contraste, al contrario, ¿verdad? Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y porque Cristo ha resucitado de los muertos, se completa el versículo, dice: primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir o qué tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice que Cristo es la primicia de la resurrección? En el léxico, sería la palabra, o el argot, la manera como hablan los expertos en agricultura,
se nos dice que cuando hay una cosecha o cuando se visora una buena cosecha, los árboles dan un fruto que es la primicia, que es la primera carga que echan, y a través de ese fruto, la calidad de ese fruto, es donde la persona puede garantizar o él puede garantizar que este fruto es la garantía de cómo vendrán las demás cargas. Si el fruto es malo, entonces la cosecha va a ser una pérdida. Pero si cuando viene el primer fruto, que se le llama la primicia, esa primera carga que echa el árbol, es bueno, entonces el agricultor tiene muy buenas razones para decir que la cosecha este año va a ser buena. Eso es lo que se le llama la primicia, un anticipo o una garantía de la cosecha que se va a tener después. Ahora observa, mi querido hermano. Cuando la Biblia, Pablo dice de que Cristo es la primicia de la resurrección, nos está diciendo entonces que Cristo es la garantía de la resurrección de su pueblo. Porque Él es el paradigma, el prototipo, el modelo por el cual seguirá la resurrección entonces de su pueblo. Porque Cristo resucitó, su pueblo también resucitará, porque Él es la garantía de eso. Y estas palabras, si no consuelan a alguien que está batallando contra la muerte, hermano, no existe nada que lo pueda consolar. Pero otra manera es decirle, ¿por qué tanto lloro? Y la muerte no es algo natural. Igualito, si no te mueres ahorita, te vas a morir después. No debería de ser tan dramático. Todo el mundo se ha muerto. Todos nos vamos a morir. No deberías llorar tanto. Solo un demonio le hablaría así a alguien, ¿verdad? Pero es una consecuencia lógica. La única manera de no entender o no creer la resurrección es que la muerte es algo natural. El ciclo de la vida nacemos, nos reproducimos, vivimos y morimos. Pero la visión cristiana, bíblica del hombre es que no fue creado así y no fue creado para morir. La muerte es un enemigo antinatural, no es natural. No somos románticos con la muerte, es el peor enemigo que tiene. Pero la Biblia dice que Cristo se encargó del peor enemigo. Que Cristo resucitó, mas ahora Él ha resucitado. Él es la primicia de los que durmieron es hecho. Él es la garantía, el prototipo, el paradigma que garantiza que su pueblo también resucitará. Versículos 21 y 22, Pablo entonces, hermano, comienza a ponerse más teológico. Y nos explica algo interesante, o repite algo que los cristianos deben saber, que seguro los corintios sabían y que nosotros debemos recordar. Miren lo que dice. ¿Por qué? Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos acaba de decir, hermanos, nos acaba de decir Pablo, ¿cuál es la razón de la muerte? ¿Cómo se originó? ¿De dónde vino? ¿Por qué nos ataca a todos? Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Qué hombre es ese? Versículo 22 nos lo dice. En Adán, por Adán. Pero también contrapone y dice, pero la resurrección entró por otro hombre. Hay un responsable de la muerte en el mundo. Pero también contrapone, es la idea, que hay otro responsable por la resurrección. Por la vida. Hay alguien que representa a la humanidad, por lo cual, la razón por la cual ellos mueren. Pero dice Pablo que también hay alguien que representa a la humanidad, que es la razón por la cual vivirán. Esto que acabo de decir, que es precisamente lo que en teología se conoce la representación federal. La representación federal significa, o en términos teológicos es, que Adán es cabeza, representante de la humanidad y lo que él ganó o perdió, también va a llevarlo todo a aquellos que él representó. Pero al mismo tiempo que Cristo es otro representante, cabeza federal de una humanidad,
y que todo lo que Él ganó también será beneficio para aquellos que Él representa. El punto que nos está diciendo aquí Pablo y que tenemos que entender es en cuál de las dos cabezas nos está representando o sobre cuál estamos. La muerte entró en un hombre por el pecado de Adán, pero la vida viene por Jesucristo. Eso es lo mismo que dice Romanos capítulo 5, no pierda 1 Corintios capítulo 15. En Romanos capítulo 5 nos explica esta verdad teológica. Es una verdad teológica que el Nuevo Testamento nos imparte para que nosotros sepamos y tengamos bien claro sobre los beneficios o cómo nos han perjudicado. Capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Alguien puede decir: ok, déjame ver si entendí. Me está diciendo que existen dos representantes, dos cabezas federales. El uno es Adán y el otro es Cristo. Pero me está diciendo que yo soy culpable de pecado y heredero de la muerte, que es el juicio de Dios, por lo que hizo este hombre. Es decir, aquel hombre en el huerto del Edén me representó federalmente, y como él cayó, también yo caí en él. ¿No parece eso como injusto? O como que, oye, no, lo entendí, pero no lo acepto. No lo acepto. Me parece injusto. ¿Cómo es posible que yo sea culpable o a mí se me haga responsable por lo que hizo otro? Y eso de la representación federal, ¿sabe qué? No me gusta y no lo acepto. Bueno, ciertamente cuando uno empieza con términos teológicos y esto, por lo general la persona, la reacción natural es: pero eso ¿por qué así? Pero quiero explicarle con la cotidianidad, aunque no es el punto de Pablo, que la representación federal es algo que lo tenemos, es cotidiano. Es decir, estamos tan unidos los seres humanos que las acciones buenas o malas que hagamos influenciarán positiva o negativamente a otros, a ti mismo y a otros, quieras o no quieras. Por ejemplo, si yo soy un hombre con su esposa que actúa responsablemente, fui responsable con mis estudios o un oficio me preparé bien, hice negocios legítimos, buenos, tuve un buen ahorro, administré correctamente mis dones, mis habilidades, conseguí y adquirí bienes. Una cosa es que yo me voy a beneficiar de todas esas buenas decisiones, eso es verdad. Pero si tengo esposa e hijos, ¿es cierto que ellos se beneficiarán de eso también? ¿Verdad que no es algo difícil? Por supuesto. Pero no solamente se benefician mis hijos de darle una vida más digna o de calidad de vida según la administración y las habilidades y las buenas decisiones que yo individualmente decidí, le daré buena calidad de vida, buena calidad de educación, a mi esposa también. Pero no solamente ellos serán beneficiados. Pregunto, ¿mi sociedad, la sociedad donde vivo, no será también beneficiada por el hecho de que haya una familia saludable, sólida, que aporta a la sociedad y que es educada, y que también ellos de alguna manera se benefician también de las buenas decisiones de una persona? Lo contrario también es verdad. Si soy un irresponsable, un vago, un parásito, una persona que después se pone a robar, una persona que yo hago con mi vida lo que se me dé la gana, a la final no termino afectando también a los que están alrededor de mí. Ese es el principio de la representación federal. Lo que nosotros hacemos afectará ineludiblemente a otros, te guste o no te guste.
Si yo soy un drogadicto, que esta es mi vida, este es mi cuerpo, yo me hago lo que yo quiera, a nadie le importa mi vida, no estoy perjudicando a mis familiares más cercanos. Entonces eso de que somos autónomos, independientes o libres, no es tan verdad. Nosotros afectaremos siempre a otros. Siempre estamos representando a otros en las acciones buenas o malas que hagamos. Otro principio, este sí les va a gustar. No son, por ejemplo, los gobernadores de los países, de las sociedades democráticas modernas, representantes federales de quienes ellos gobiernan. No son las buenas decisiones de los gobernantes los que beneficiarán a los que viven bajo su gobierno. Y no es la insensatez de los gobernantes lo que perjudica a millones de personas. La representación federal es un principio, hermanos, que lo vivimos en la cotidianidad. Padres, pastores, comerciantes, solteros, solteras, solo hijos, solo hija, tú influenciarás positivo o negativamente a otros. La representación federal es una realidad. Así Dios nos ha dispuesto los seres humanos. Ahora, el otro punto importante de este principio, y que a veces lo vemos vemos solo vemos la moneda por un solo lado de la cara. O sea que a mí se me culpa. Bueno, el punto es que no es que se me culpa por el pecado de otro, es que yo mismo ratifico la decisión de Adán y Eva también al pretender ser diferente o al pretender vivir independiente de Dios. En Génesis 3, cuando se nos habla del pecado, de la caída de Adán y Eva, es muy importante que entendamos lo que significa esa narración en la historia de la redención. Y cuando nosotros lo analizamos bien, vemos en verdad, tenemos una definición exacta de lo que es el pecado. Por ejemplo, el pecado ataca la base del conocimiento. El pecado da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Quién determina la verdad? ¿Qué es verdad? Dios le había dicho a Adán y Eva, no comas del árbol, porque el día que comieres, ciertamente morirás. La verdad era lo que dijo Dios. Adán y Eva decidieron experimentar y probar si lo que Dios había dicho era verdad. La serpiente le dijo, no morirás. Y Adán y Eva decidieron experimentar o decidir qué es verdad, lo que dice Dios u otra idea. Por ejemplo, el pecado ataca la base de las normas morales. Da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Quién determina qué es bueno? Dios le había dicho a Adán y Eva, no es bueno que comas del árbol. Ellos decidieron decidir por sí mismos qué era lo bueno. No, comer del árbol puede ser bueno. En tercer lugar, el pecado le dio una respuesta diferente a quién soy yo. Entonces miren lo que hace el pecado. Da una respuesta diferente a qué es verdad. Yo decido qué es la verdad, no Dios. ¿Qué es lo que es moralmente bueno? Yo decido qué es lo que es moralmente bueno y no Dios. Y a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién eran Adán y Eva? Criaturas hechas para la gloria de Dios. Y ellos decidieron vivir para sí mismos. Nosotros ratificamos esas tres preguntas y el error de la respuesta siempre. Buscando determinar qué es la verdad, buscando determinar por nosotros mismos qué es lo que es moralmente bueno y buscando determinar por nosotros mismos quién soy yo. En síntesis, el pecado es pretender ser independiente de Dios, ser autónomo, ser ley para uno mismo, es querer decidir por uno mismo lo que se debe hacer, que es o que no es lo correcto, es querer salir de la esfera de Dios. Y el punto es que los hombres están tan ligados a Dios como el pez está ligado al agua. Y cuando usted ve un pez que quiere salir del agua porque quiere vida y quiere libertad,
al mismo momento que sale del agua, perdió su vida y su libertad. Esa es la historia de la humanidad. Ese es el hombre representado en Adán. Eso es lo que dice Pablo. La muerte entró por un hombre y por el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿quiénes están bajo representación de Adán? ¿O a quiénes representa Adán? La Biblia dice toda la humanidad. Le dije que vemos la moneda por una sola cara. No me parece la representación federal. Eso que impuso Dios. Sin embargo, lo que nos invita Pablo en estos versículos es que mira la otra cara de la moneda. Y la misericordia de Dios. Que es que no dejó que Adán tuviera la última palabra, sino que trajo al segundo Adán. Él nos puso bajo la representación de un hombre que decidió mal. Nosotros ratificamos su mala decisión. Por eso llevamos la misma consecuencia que él. En la misericordia de Dios, porque él dijo, vas a morir, y de hecho se cumple. No dejó que eso fuera la última palabra. Trajo al otro representante, a Jesús. Y dice la Biblia que por la obediencia de él ganó la vida para él y para todos los que están en él. En punto, hermano, de estos dos versículos, que este fundamento teológico del apóstol Pablo para hablarnos de la bendición de la resurrección de Cristo, es que a través de él pagó con su vida la muerte que nosotros merecíamos, pero que Dios lo resucitó como muestra de su satisfacción. Y ahora entonces coloca a las dos cabezas o los dos representantes para ver cuál de ellos te representa a ti. Si estás en Adán, muerte, pero si estás en Cristo, vida. Lo que Él hizo te perjudicó para muerte, pero escucha la segunda parte. Lo que Él hizo también ganó el beneficio de la vida para ti. Tú tienes que decidir entonces. No me interesa creer en Adán, no me interesa saber de Adán, no me interesa saber de Cristo. Bueno, ¿sabes qué? Vas a morir con tu representante. Pero bendito sea Dios, tú puedes venir a la fe en arrepentimiento y creer y pedirle, oh Dios, yo quiero que Jesús sea mi representante y ganar los beneficios que Él obtuvo con su muerte, sepultura y resurrección. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego le da las características, las estructuras para que Dios crea al hombre. Y señoree Él sobre la tierra, señoree sobre los peces que están en el mar, señoree sobre todos los animales, señoree sobre la creación. La visión bíblica del hombre es que Él es la imagen de Dios. En ese sentido, el hombre representa a Dios y también es un reflejo de Dios. Dios lo dotó con unos dones morales, de justicia, habilidades, pensamiento e intelecto, para que de esta manera Él gobierne o cultive la creación y de esta manera reflejara y representara a Dios. Eso es lo que dice la Biblia sobre el propósito del hombre. De esta manera glorificaba a Dios, siendo Él su imagen y su semejanza.
De ninguna otra criatura en el universo se dice eso. El hombre, hermano, la dignidad intrínseca de él es que él es portador de la imagen de Dios. Ni los animales, ni la tierra, ni el universo, ni ningún planeta tiene ese estatus tan digno como se lo ha dado al hombre. Nosotros vimos también en Génesis 3 que el hombre cayó y cayó de ese lugar privilegiado que le había dado Dios. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que el hombre continuó siendo la imagen de Dios. Pero por el pecado, esa imagen es una imagen distorsionada. Es como cuando, el ejemplo que se me ocurre ahorita es cuando uno va en el agua, uno a veces se refleja, pero obviamente porque no es un espejo nítido y porque se mueve, la imagen que se refleja es borrosa o inclusive deformada. ¿Están conmigo? Bueno, con el pecado, el hombre entonces es una imagen distorsionada de Dios. Sigue siendo imagen, pero una imagen distorsionada. No lo representa bien, no lo refleja bien. Utiliza todos los dones dados por Dios para sacar provecho. Dios lo puso en una relación peculiar e importante con Dios para adorar a su Dios, para utilizar sus dones, para relacionarse apropiadamente con su prójimo y también para utilizar las habilidades que Dios le dio para explorar y explotar la creación preciosa que Dios le dio. El hombre a través del pecado utilizó todo eso para valerse del hombre, aprovecharse del prójimo, explotar indebidamente los recursos que Dios dio y no para la gloria de Dios, sino para sí mismo. De manera que todo lo que hablamos de que Dios lo ha puesto debajo de sus pies, el hombre no representa ni cumple eso correctamente. Sin embargo, la Biblia dice que el verbo de Dios se hizo hombre, el Dios hombre, el que es la imagen perfecta de Dios, el que es el ser humano por excelencia, cuya imagen es precisamente lo que Dios quería que el hombre fuese. Dos salmos nos ayudan a entender lo que Pablo acaba de decir, porque es lo que tiene Pablo en la mente. Salmo 8, que maravillosamente el pastor David lo explicó el miércoles, por eso no voy a tardar mucho ahí, y el Salmo 101. Salmo 8 y el Salmo 101. Dije 101, discúlpenme, es 110. Salmo 8 y el Salmo 110. En el Salmo 8, versículo 3 dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero que lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste ¿dónde? Observe cuál es el propósito del hombre en la mente de Dios que nos revela las Escrituras. Poner y sojuzgar la creación debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oiga o note que este es el lenguaje que tiene Pablo, que acabamos de leer en 1 Corintios 15. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y de los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8 nos dice y nos explica que ese era el lugar digno que Dios le había dado al hombre. Pero hermanos, seamos honestos, en la experiencia, ¿eso es así? No lo es. Por lo tanto, el hombre no hace y no cumple con el rol que Dios le dio. Hay una falla. ¿La falla es de quién? Nos hemos explicado varias veces sobre el pecado del hombre. Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En una parte dice que el hombre era para una función de la cual no la cumple, pero todo debía estar debajo de sus pies. En el Salmo 110 nos dice
Nos abre el velo para que veamos una conversación en la divinidad, en la primera persona de la Trinidad a la segunda. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo vocabulario, el mismo propósito. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 24. Luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, lo que quiero decir con todo esto que les he traído es que Jesucristo o Jesús cumple precisamente ser la imagen de Dios, el hombre perfecto que precisamente va a ser lo que Dios ha querido siempre que el hombre sea. A través de Jesucristo, Dios no solamente nos redimió a nosotros, a un pueblo de sus pecados, sino que va a redimir a toda la creación, poniéndola debajo de sus pies, como lo había establecido desde el principio. Y dice que Él está sentado a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Dice que puso todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Desde la caída del hombre, en la tierra se han desatado todo tipo de fuerzas para que precisamente el hombre no cumpla con su rol, empezando por el pecado, los ángeles caídos y todas aquellas fuerzas. La Biblia dice que a través de la resurrección de Cristo, Él comenzó una cadena de acontecimientos donde precisamente está reinando y todos los enemigos que se levantaron contra Dios y el hombre están siendo puestos debajo de los pies del Señor. Colosenses capítulo 2. Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué, hermano? Versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten entonces la secuencia. En la cruz de Cristo y su resurrección posterior, fueron despojados las potestades y los principados. En el capítulo 15 dice: porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Versículo 25. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, principados y potestades. Ya lo acaba de hacer en la cruz. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. El Señor entonces, reinando a través de su resurrección, despojando a todo principado, potestad y fuerza que están contra el hombre, contra su creación. Y Él entonces ahora es el Rey que ha despojado, que ha ganado la victoria, y que el último enemigo que toca por derrotar es la muerte. Por lo tanto, hermanos, estas palabras sirven a nosotros como consolación y ánimo y esperanza cuando nosotros tenemos a ese enemigo más grande que es la muerte, pero que Cristo venció, pero que lo experimentaremos cuando nos levante de la tumba. Quebró todo dominio, quebró el poder del pecado sobre su pueblo, quebró la potestad que podía tener Satanás, quebró toda potestad. El último enemigo que queda, la muerte. Y gloria a Dios cuando ese bendito día llegue. Porque el Señor Jesús en Evangelio capítulo 5 dijo: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen se levantarán. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esos son los beneficios que ha adquirido Cristo con su resurrección. Estamos entonces en un periodo cuando ya en el día y el momento que Dios ha establecido en su soberana voluntad, la muerte ya no será más.
y entramos, hermanos, entraremos a un nuevo orden, a una nueva situación, a una nueva esfera en la resurrección de nuestros cuerpos, igual que el Señor Jesucristo. Termino con esta cita, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 8 dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué, hermanos? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La consecuencia lógica y teológica establecida por Dios para aquellos que son representados por Adán, pero la consecuencia y los beneficios para aquellos que son representados por Cristo. Pero ¿cómo puedo hacer yo para ser representado por Cristo? La Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que si te arrepientes de tus pecados y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Todo esto, beneficios gratuitos, por gracia y por misericordia, a todo aquel. El que tenga sed, venga, beba. Y Él dice: yo le daré del agua de la vida. Todo esto, hermanos, y obviamente el capítulo continúa, y si el Señor así lo quiere y nos da vida, lo estaremos viendo la próxima semana. Bendito Señor, gracias, Padre, en este momento, porque hemos considerado, Señor, de una manera muy rápida y general, y de aparte, Señor, a través de mí, los beneficios que hemos obtenido por la resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Oh Dios, en primer lugar, gracias por cumplir con tu palabra, por cumplir, Señor, con lo que habías prometido en las Escrituras, que te harías cargo, Señor, del desastre que precisamente hemos hecho a través de nuestras decisiones equivocadas de pretender autonomía e independencia de ti. Pero a través, Señor, de esta porción de las Escrituras, nos has ayudado a entender cuáles son los beneficios que precisamente obtenemos por estar en Cristo. Nos ayudas a pensar de cómo sería si no hubiese pasado en primer lugar, pero también, Señor, de que los beneficios, que Él es las primicias, que Él les garantiza nuestra resurrección. Señor, que Él también es nuestro representante federal. Eso porque Cristo también ha venido para darnos la vida cuando la perdimos por nuestro otro representante federal, Adán. Señor, ayuda a las personas que han escuchado a entender que el mundo realmente está dividido en dos personas, en dos esferas. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Los que están en Adán morirán, los que están en Cristo vivirán. Y gracias, Señor, porque reinas y precisamente en esa promesa esperamos el postrer enemigo, la muerte, será vencida. Y gracias, Señor, porque podemos mirar a ese terrible enemigo con confianza y con esperanza por ti, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.